Saludos, buenos días. Salvo sorpresa de última hora, Pedro Sánchez se convertirá hoy en presidente del Gobierno. Todos estábamos pendientes en el día de ayer del sentido del voto del Partido Nacionalista Vasco y una vez que Aitor Esteban, portavoz del PNV, confirmaba que hoy votarán a favor de la moción de censura, la suerte estaba echada. Las cuentas de la moción de Pedro Sánchez salen y salvo un giro de guión inesperado, salvo que se produzca esa dimisión de Rajoy, que ayer negó tanto la secretaria general del Partido Popular como la vicepresidenta, salvo que eso se produzca, hoy Mariano Rajoy dejará de ser presidente del Gobierno y hoy, primer día de junio de 2018, Pedro Sánchez será elegido el 7º presidente de la democracia. Les presento ya a los analistas de los desayunos. Buenos días, Nieves Goicoechea. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy en este programa especial, moción de censura. Bienvenido, Antonio Casado. ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días, Ignacio Camacho. Hola, muy buenos días. Bienvenida, Alejandra Clemens. Muy buenos días, Sergio. Saludos a todos para analizar lo que dé de sí, que no sabemos, aunque prevemos, como decía hace un instante, que el día acabará con un nuevo presidente. Abrimos todas las líneas, también ponemos en marcha todos los puntos de conexión desde el Congreso de los Diputados. Y lo primero hasta la mañana, para que nadie se pierda, es conocer la mecánica de esta segunda jornada de moción de censura. Diana Arias, buenos días. ¿Qué nos espera en el día de hoy? Hola, Sergio. Buenos días. Pues quedan solo dos grupos por intervenir en el debate de la moción de censura, el Partido Popular y el Partido Socialista, que también hará uso de su turno de intervención. Escucharemos a la portavoz parlamentaria de Sánchez, Margarita Robles, y tras ella a Rafael Hernando como portavoz del grupo mayoritario, el Partido Popular. Si estuviera el presidente del Gobierno, puede intervenir en cualquier momento. Ya sabemos que ayer no acudió, pero parece ser que hoy sí que va a venir a la Cámara. Cuando finalice el debate, pues llegará la hora de la verdad, el momento de la votación, y ahí, como dices, si no hay sorpresas, Pedro Sánchez saldrá elegido hoy de esta Cámara presidente del Gobierno. Lo hará con los previsibles 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención. A partir de ese momento, Sánchez ya será presidente investido y con plenos efectos desde el momento que tome posesión de su cargo. Lo último que ocurrirá hoy aquí en el Congreso de manera institucional es que Ana Pastor irá al Palacio de la Zarzuela a comunicarle al rey el resultado de esta moción de censura. Gracias, Diana. Por tanto, jornada muy intensa la que nos espera en el día de hoy. Desde el interior del Congreso buscamos la última hora de los protagonistas. Imagino que si ayer en el PSOE decíamos que había cierto optimismo contenido, hoy puede que ya se haya desatado la euforia. Macarena Bartolomé, buenos días. ¿Cómo afronta esta segunda sesión de moción de censura el PSOE? Buenos días. Ya nadie duda de que la moción de censura saldrá adelante, la primera que prospera en nuestra historia. Pedro Sánchez cuenta con la mayoría absoluta suficiente. Ayer, a la salida del hemiciclo, a la pregunta de si tiene el Gobierno en la cabeza, Pedro Sánchez decía que cada cosa a su tiempo. En su discurso insistió en que se abre una nueva etapa, un nuevo tiempo. Decía que la hoja de ruta de su Gobierno será la convocatoria de elecciones y volvía a proponer a todos los partidos de la Cámara pactar la fecha de esos comicios. Gracias, Macarena. Patio del Congreso, Ana Rosa Berraquero. Imagino que a esta hora ya habrán empezado a llegar sus señorías, porque falta poco más de 20 minutos. ¿Cómo encuentras hoy a los diputados del Partido Popular? ¿Qué te cuentan? Buenos días, Sergio. La verdad que hasta ahora no han llegado muchos diputados del Partido Popular. Nos dicen que lo harán más cerca de las 9 de la mañana ya para escuchar los distintos discursos dentro del hemiciclo. Si hemos podido hablar por teléfono, nos han dicho que la sensación que hay entre los populares es de tristeza, de preocupación, afirman, por la inestabilidad en la que creen ellos va a asumirse el país. También nos dicen los populares que creen que es muy injusto para Mariano Rajoy esta situación. Defienden ellos que es una persona que ha estado siempre en el Partido Popular, que ha mirado por los intereses de España y que creen que de esta forma no se tiene que ir. Gracias, Ana Rosa. Y en la puerta principal, la Puerta de los Leones, en los exteriores del Congreso, Gemma Martín, buenos días. En la puerta en la que estás, mucha expectación, como ayer. ¿Por qué se espera la llegada de todos los protagonistas por ahí, en el lugar en el que tú te encuentras? Buenos días, sí, muchísima expectación hoy también aquí en la Puerta de los Leones. Somos muchísimos los medios de comunicación que desde primera hora de la mañana estamos aquí tomando posiciones para no perdernos ni una sola de las llegadas a la sesión de hoy. Por cierto, acaba de entrar en el Congreso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Se ha parado un momento ante los medios de comunicación y nos ha dicho que llegaba al Congreso con esperanza y con alegría. Y hoy, sobre todo, muy pendientes de la llegada del presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy, que recordamos ayer
ayer abandonó el Congreso a las 2 de la tarde y ya no regresó en toda la jornada, y muy pendientes también del otro protagonista, del líder del PSOE, de Pedro Sánchez. Ayer Pedro Sánchez entró caminando por aquí, por esta puerta, y lo hizo rodeado por todo su equipo. No sabemos si hoy volverá a hacer lo mismo. Lo que sí que es seguro es que Mariano Rajoy entrará por esta puerta al Congreso de los Diputados, y lo hará en coche, y una pista para que sepamos que ya está cerca su llegada es que esa puerta se abre y los agentes de policía comienzan a tomar posiciones, y de momento por aquí ningún movimiento. Gracias, Gemma. Se cumple el horario que vimos ayer. El último en llegar, evidentemente, es el presidente todavía, presidente Mariano Rajoy, que ayer llegaba sobre las 9:05 de la mañana al Congreso de los Diputados. A las 9:07 de la mañana comenzaba la primera jornada de esa moción de censura. Está hablando, hace un momento nos contaba Gemma que estaba hablando la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y justo ahora está atendiendo también en el patio del Congreso a los periodistas. No sé si podemos escuchar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se ha desplazado. Nos llega imagen, pero no audio, de ese momento en el que la alcaldesa está hablando con los periodistas. Bueno, hace un instante nos decía Gemma Martín que en la Puerta de los Leones ha dicho Ada Colau que llega esperanzada. Hoy parece que si no hay cambio de última hora, evidentemente saldrá elegido Pedro Sánchez presidente del Gobierno. Os pido, Nieves, Antonio, Ignacio, Alejandra, un primer titular hasta la mañana, que puede ser mirando hacia atrás, con lo que pasó ayer, o mirando hacia adelante, Yo creo puede pasar hoy. Empiezo pensando en hoy mismo y en el futuro. Empieza un nuevo tiempo, evidentemente, con un presidente, Pedro Sánchez, que tiene que hacer una gestión política muy difícil en el día a día, pero no imposible. Lo han hecho otros presidentes, no en estas circunstancias políticas, con el debate independentista en otras circunstancias, pero sí con socios políticos nacionalistas, vascos y catalanes por parte de otros gobiernos. Con lo cual, esa gestión política diaria va a ser difícil. El proyecto tiene que poner en marcha un proyecto político que sea viable y que sea creíble por parte de los ciudadanos y también de las instituciones europeas, con las que tiene que estar con un ojo puesto en Europa. Y por otra parte, creo que empieza un nuevo tiempo en el Partido Popular de reordenación y de renovación interna, en la que Rajoy tendrá que definir su papel, y cuanto antes lo haga mejor. Vamos a escuchar ahora a Carolina Vescansa, que es la primera, una de las madrugadoras, diputada de Unidos Podemos, que está hablando con los periodistas. Que el partido más político de la historia de Europa salga del gobierno de nuestro país con esta sentencia encima de la mesa, que declara de manera inequívoca que hay una caja B que ha financiado de manera sistemática las campañas electorales del Partido Popular. Así no podíamos seguir. Creo que mucha gente en España, gente conservadora, gente no conservadora, progresista, gente con muchas posiciones ideológicas diferentes, está viviendo este día con mucha ilusión, y espero que estemos a la altura del momento histórico que nos ha tocado vivir. ¿Les pesa decir sí a un presidente que va a mantener los presupuestos? No me pesa nada decir no a un presidente que ha robado, saqueado y mancillado la dignidad de las instituciones en nuestro país. No me pesa nada. Gracias. Carolina Vescansa, atendiendo a los medios de comunicación en las puertas del Congreso. En la Puerta de los Leones seguimos viendo llegadas. Por ahí veo a Xavi Domènech, también de Podemos. Hasta hace poco tiempo diputado, y ahora está en el Parlamento de Cataluña. Antonio, titular. Vamos a ver, titular. Muy pocas certezas y muchísimas dudas, muchísimas incertidumbres. Para mí este es el titular. Y una puntualización a estas horas, de aquí a ahora, en torno a las especulaciones sobre una eventual dimisión del Rajoy antes de la votación. No se va a producir. Yo lo descarto. Toda la tarde de ayer ha sido para llegar a la conclusión de que una eventual investidura de un nuevo candidato del PP sería derrotada incluso por mayor margen. Por tanto, en el PP han llegado a la conclusión de que da igual, de que aunque dimitiese, acabaría triunfando la causa de Pedro Sánchez. Por cierto, si no lo pregunto, reviento. ¿Alguien tiene información sobre de qué estuvieron hablando Mariano Rajoy y sus ministros? Esto, de la dimisión. ¿De esto? Claro. Valorando escenarios. Llegar a la conclusión de... Cuando dimisión la sí, secretaria dimisión general no. del partido, María Dolores de Cospedal, da la rueda de prensa en el sitio del Congreso y dice que lo de la dimisión es una contaminación, que en ningún caso serviría para mantener el gobierno en el Partido Popular. Estaba trasladando el estado de opinión. Fruto de esa conversación. Venía de allí. Bueno, es que ya se había dicho antes que el PP barajaba esa dimisión como alternativa con el PNV para que le apoyara, con lo cual eso estaba... Para seguir en el poder. Dame un segundo. Vamos a escuchar al portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil. Ya no lo podemos escuchar.
Ha sido por mi ¿No habéis culpa. hecho caso? ¿Ha sido por culpa de...? No. Vamos a estar pendientes de esas que son intervenciones muy rápidas. Hay que estar muy ágil para escuchar a sus señorías. Era Ander Gil, el portavoz del PSOE en el Senado, el que estaba hablando. Vamos a escuchar a Xabi Domènech, que sigue con los periodistas. Es que no se han podido tirar adelante hasta ahora para poder conseguir regeneración democrática y para conseguir abrir escenarios nuevos es una disposición plena. Ahora bien, vamos a ver qué hace y qué pasos da el nuevo gobierno de España. ¿Usted cree que debería incorporar Pedro Sánchez a su gobierno a alguna persona, por ejemplo, de Unidos Podemos? Yo creo que aún es demasiado temprano para hablar de esto y yo creo que lo importante es que hoy iniciamos una nueva etapa. Muchas gracias. A ustedes. Pronto para hablar todavía. ¿Por qué no? Pronto para hablar todavía de la composición del futuro gobierno, dice Xabi Domènech. Estaba en el titular, Ignacio, y además en esa conversación de horas, en el reservado de un restaurante cerca de la Puerta de Alcalá. La conversación de horas, 7 horas nada menos, sí, yo creo que versó sobre la posibilidad de dimitir y también sobre los detalles de la inminente Dame un segundo, Ignacio, vamos a escuchar retirada. también a la diputada del Partido Popular, Marimar Blanco. Yo ahora estoy con Mariano Rajoy y bueno, de lo que tengamos que hablar se hablará en las próximas fechas, pero yo creo que hoy es un día para estar muy agradecidos a quien ha sido sin lugar a duda el mejor presidente que ha tenido España, un presidente que sin lugar a duda ha trabajado dejando para fuera totalmente el interés partidista, el interés personal, sino que ha trabajado pensando única y exclusivamente en España y en el bien de todos y cada uno de los españoles. Muchas gracias. Es un día, dice Marimar Blanco, para estar agradecido a Mariano Rajoy y lo que ha hecho por el Partido Popular, por España y los españoles. Ignacio. Estábamos hablando de lo de la dimisión, que en el Partido Popular, en el gobierno, solo se planteaba desde la hipótesis de continuar en el gobierno con otro presidente, no desde la hipótesis de provocar un cierto bloqueo que desembocara en elecciones. De todas maneras, es también difícil porque Sánchez tendría, si lograra ser candidato, tendría la posibilidad de salir en minoría, en mayoría simple, más fácilmente que en esta moción. Como titular de lo que tú pedías, yo pondría dos, desde diferentes puntos de vista. Mariano Rajoy vuelve a la oposición, porque al menos en una primera etapa va a seguir sentado en el escaño del Congreso y liderando el grupo. ¿Sí? Y desde el lado ¿Para qué llamas primera etapa? Con Rajoy los tiempos nunca se saben. Claro, que al menos en una primera etapa puede ser esta vez, una semana. Quizá por primera vez en su carrera los tiempos le han estallado en las manos. Y por decirlo desde el punto de vista del inmediato vencedor de la censura, voy a decir que Pedro Sánchez va a encabezar un gobierno en minoría dentro de su propia coalición. Porque en la coalición de facto que lo va a elegir presidente del gobierno, el Partido Socialista es minoría, menos de la mitad. Por cierto, una curiosidad. ¿Sabéis qué nombre o qué cargo recibirá en el día de hoy Pedro Sánchez, al elegido presidente del gobierno? Todavía no es presidente del gobierno en toda su plenitud, aunque sí que puede ya tomar decisiones, pero hasta que sea sancionado por el rey, según establece el artículo 99 de la Constitución, será investido de la confianza de la Cámara. Donde antes decíamos presidente electo, ahora hay que decir presidente investido. Sí, presidente investido de la confianza de la Cámara. Claro, eso nos elíptico, informaba ayer en los servicios de comunicación del Congreso. Es la primera vez que lo estamos diciendo. Me falta diciendo. el titular de... Claro, no se había hecho esto así. Dame un segundo antes de Alejandra, creo que tenemos última hora. Vamos al patio al patio del Congreso. Ana Rosa Berraquero, ¿qué información tienes? Sí, bueno, podemos contaros que la semana que viene, el próximo martes, habrá Comité Ejecutivo Nacional en la calle Génova, en la sede del Partido Popular. Es decir, Mariano Rajoy va a convocar a toda su cúpula, a sus ministros, a los representantes en Génova, a los varones regionales. Ahí decidirán la estrategia política a seguir en los próximos meses. Es donde van a definir, donde van a poder escucharse todas las voces que quieran hablar en ese cónclave, y será el próximo martes en la calle Génova. Rajoy reúne a todos el próximo martes. Comité Ejecutivo Nacional. Mariano Rajoy reúne a toda la cúpula del partido el próximo martes. Es la información hasta la de la mañana. Faltaba un titular todavía, el de Alejandra. Sí.
Bueno, yo creo que es quizá las primeras veces, ¿no? La primera vez que una moción de censura prospera en este país, la primera vez que vamos a tener un presidente que no ha sido elegido directamente en las urnas, y esto pues nos abre un nuevo escenario con muchos interrogantes, sobre todo no solo cómo se va a gobernar con 84 diputados, que ya le ha resultado complicado a Mariano Rajoy hacerlo con 137, sino además qué concesiones se ha hecho a esos distintos partidos que han dado su apoyo y que en común con el PSOE pues prácticamente lo único que tienen es querer desalojar a Mariano Rajoy, y a partir de ahí yo creo que es donde va a estar pues toda la clave de lo que nos queda de legislatura, sea mucho o poco. Una legislatura... Va a ser ver qué condiciones. Se ha hablado mucho estos días, estas horas de la convocatoria de elecciones. Ignacio, por ti empiezo. Claro, una vez que Pedro Sánchez no ha necesitado poner sobre la mesa una fecha de convocatoria de elecciones, porque no ha sido el plan, porque finalmente no hacía falta el apoyo de Ciudadanos una vez obtenido el apoyo del PNV, ¿cuándo crees que se convocarán elecciones? ¿Agotará el año y medio, 2 años y queda la legislatura? Sí, en ningún caso creo que las convoque antes de otoño del 19. Ten en cuenta que hay unas en mayo, unas territoriales. Escuchamos a Barreiro, portavoz del Partido Popular en el Senado. En el momento en que le correspondía debatir, ¿no?, que era con el candidato a la presidencia del Gobierno a través de una moción de censura. La tarde no era un debate del presidente Rajoy, era un debate del candidato a presidente con los demás grupos, ¿no? Pero en el momento en que tenía que darse precisamente, contraponer las posiciones, por así decirlo, de cada uno, el presidente estuvo ahí, yo creo que lo hizo con brillantez y además demostrando que esta moción de censura no obedece a ningún hecho objetivo, sino a un interés personal. ¿Debe seguir siendo presidente del PP? Bueno, yo creo que eso lo tendrá que decidir él en su momento, ¿no? Ahora no es el momento de hablar del partido. En todo caso, yo le puedo dar mi opinión personal. Yo creo que Rajoy es la persona que más ha aportado como presidente del Gobierno en esta etapa democrática, que lo ha tenido que hacer en las circunstancias más difíciles, y desde el punto de vista de lo que es el Gobierno del Partido Popular, es una persona que goza de la total y absoluta confianza de todo el partido, ¿no? Muchas gracias. Venga, gracias. Pero, portavoz del Partido Popular, estábamos aquí analizando todavía, pues, Ignacio, por cierto, antes hemos hablado de esa reunión de horas en un reservado de un restaurante. Quiero que veáis la imagen de la salida de Mariano Rajoy, porque claro, a medida que se iban acumulando las horas, se iban acumulando periodistas a las puertas de ese restaurante. Imagen más allá de las 9 de la noche, más allá de las 10 de la noche, porque a las 9 concluía el debate. Esa era la salida de Mariano Rajoy después de horas en ese reservado de un restaurante, y una de las imágenes también más comentadas es la del bolso de la vicepresidenta ocupando el escaño que tradicionalmente ocupa el presidente del Gobierno, que no estuvo en toda la sesión de tarde. Ignacio. Le hicieron la moción de censura a un bolso. Es verdad lo que dice el portavoz del Senado, que una vez que el que se presenta la moción es Pedro Sánchez, por tanto toda la parte de la tarde era un debate de los portavoces con el candidato. Pero en fin, sí también es verdad que una ausencia de toda la sesión de tarde sin aparecer siquiera por el escaño, pues estéticamente chirriaba, ¿no? Por terminar lo que me preguntabas antes, Sánchez viene a gobernar, y a gobernar todo el tiempo que pueda. Creo que agotar la legislatura a lo mejor le resulta difícil porque la mayoría que tiene es muy precaria. Pero yo desde luego no creo para nada, no veo elecciones antes de otoño de 2019, insisto, porque en mayo son las territoriales y desde luego a esas llegarán el Gobierno. La llegada de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que además se detiene ante la prensa. Dice que no va a responder, ¿o sí? Pues no lo sé. En todo caso, ahí veíamos la llegada de la vicepresidenta del Gobierno en ese lugar que habitualmente, los que conocéis bien, el patio del Congreso de los Diputados, Nieves, normalmente, claro, ni hay tanto volumen de trabajo, ni hay tantos medios de comunicación, ni está, como veíamos ahí, acordonada la zona de periodistas y la zona de diputados. Que no hay tanto volumen de trabajo, sí, hay mucho. Lo que pasa es que han acotado esa parte del patio para que puedan pasar los políticos y entrar. Y para que trabajo hay mucho en el Congreso de los Diputados, no quiero decir que no haya trabajo, lo que quiero decir es que no hay tantas entrevistas por segundo cuadrado como hay estos días, claro. Lo han ordenado
porque si no sería imposible. Por ejemplo, ayer en el caso de Dolores de Cospedal había un corrillo inmenso aquella foto fue a su alrededor, y al final determinaron que era mejor que compareciera dentro en la sala del escritorio, en donde está preparado un atril, y la cuestión es más ordenada. Entonces, yo creo que también está bien hacerlo así, es decir, ordenar fuera un pasillo en el que los políticos se van parando y en el que hay una forma de trabajar de otra manera más ordenada. Vamos al interior del Congreso, vamos al hemiciclo, ahí está ya nuestra compañera Diana Arias. Diana, hemos visto el calendario a partir de ahora, pero en el Congreso ¿puede haber otros cambios o Sánchez tendrá que seguir siendo presidente con la mesa actual y por tanto con la actual presidenta del Congreso, con Ana Pastor? Sí, porque la legislatura es la misma, por tanto no cambia ni la presidenta ni los miembros de la mesa que la acompañan en la dirección de la Cámara, a no ser que alguno de ellos quiera dimitir de manera individual. Eso obligaría a que se celebrara un pleno para que los 350 diputados volvieran a elegir a sus representantes. Lo que sí podría cambiar, en lo que sí podría afectar, es en la configuración de las comisiones parlamentarias. Eso sí, el nuevo Gobierno, si Pedro Sánchez cambiara sustancialmente los ministerios. Una cosa que os puedo apuntar es que habrá que esperar 2 semanas para ver a Pedro Sánchez someterse a su primera sesión de control en el Pleno del Congreso, porque la semana que viene no hay Pleno. Es algo que no tiene nada que ver con el cambio de Gobierno, sino que ya estaba así en el calendario del periodo de sesiones, al que, por cierto, solamente le faltan 3 plenos para terminar, para cerrarse, ya que en julio y agosto se reduce considerablemente la actividad parlamentaria. Gracias, Diana. Pues hombre, habría estado desde el punto de vista periodístico con mucho morbo ver justo el miércoles que viene ya primera sesión del control al Ejecutivo con los papeles intercambiados, ¿no? Pero no se va a producir esa imagen, por lo que nos acaba de explicar nuestra compañera. No hay pleno esta próxima semana, por tanto hay que esperar 15 días, Antonio, para esa imagen de los papeles cambiados, si es que se produce, porque os recuerdo la noticia que contábamos hace un instante. El martes ha convocado Mariano Rajoy al Comité Ejecutivo Nacional del partido. ¿Qué puede pasar? Insisto, muchísimas dudas, muchísimas incertidumbres. No se puede olvidar la mayoría que tiene el Partido Popular en la mesa del Gobierno de la Cámara, en la mesa del Congreso, y la mayoría absoluta que tiene en el Senado. Y luego las dificultades intrínsecas de un gobierno o de una base parlamentaria absurda de apoyo al eventual gobierno que va a formar el señor Sánchez. Todo es producto de una realidad, como decía Bauman, cada vez más líquida, cada vez más imprevisible. Es imposible aplicar ya plantillas racionales a todo lo que está ocurriendo en la política nacional, incluso en la mundial, porque aquí vamos de fracaso en fracaso los analistas. Desde el referéndum de Colombia, el Brexit de Inglaterra, de Gran Bretaña, el retorno de Pedro Sánchez a Ferraz. Dame un segundo, Antonio. Vamos a ver si llegamos a escuchar ahí, porque sí que va a tener a los medios finalmente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que está en medio de esa inmensa nube de medios de comunicación. Y se está organizando para que veáis a veces lo difícil que es el trabajo en estas condiciones. Y por eso yo hablaba hace un momento del inmenso volumen de trabajo, de las dificultades de hacerlo en estas condiciones. Vamos a ver si escuchamos. Bueno, no, es tremendo, ¿eh? ¡No vamos ninguno! ¡Bájala más, bájala! Sí, ¿por qué? Bájala. Bueno, pues no soy capaz de escuchar a la vicepresidenta del Gobierno, que sé que está hablando. Atiende a los medios de comunicación a... Sí, yo la veo hablar, ¿eh? Hablar está hablando, porque el sonido, aunque no nos llega, sí que veo que está hablando. Son soles. Enseguida volvemos a ese punto. Vamos a escuchar dentro del Congreso a Pablo Iglesias. Los retos de país en una época posterior a la corrupción. Pero ustedes no van a exigir ningún puesto, ningún sitio. Eso le corresponde al presidente. Nosotros estamos, por supuesto, disponibles y creo que Pedro Sánchez será responsable y construirá un gobierno que vaya más allá de sus 84 diputados. ¿Qué es lo primero que les van a pedir? No. ¿Qué es lo primero que les van a pedir? Bueno, entiendo que el presidente tendrá que reunirse con nosotros y reunirse con otros grupos para establecer acuerdos que permitan terminar esta legislatura de la manera más digna posible, pero eso es responsabilidad del presidente. Gracias. Un momento, ayer se vio un vídeo donde parecía que Rivera se hacía una mofa sobre las lágrimas que usted soltó el otro día por las declaraciones de Billy el torturador. ¿Qué le parece?
creo que debería disculparse. Es muy grave ridiculizar que alguien se emocione y ridiculizar que alguien se emocione al relatar las víctimas de un torturador que debería ser juzgado y que debería, por supuesto, perder la medalla que le hace cobrar un extra en su pensión. A las preguntas de los periodistas ahora sobre esa mofa o supuesta mofa de Albert Rivera a vueltas con las lágrimas de Pablo Iglesias en el hemiciclo, mientras vemos, ahí lo ven en la parte superior derecha de sus pantallas, la llegada del que hoy saldrá. ¿Está entrando como candidato todavía Pedro Sánchez? 9 menos 2 minutos de la mañana, acompañado de su equipo, y saldrá. Está entrando ahora en el Congreso. Cuando salga lo hará ya elegido presidente del Gobierno, si no hay ningún cambio, tal y como nos contaron ayer. Confirmó PNV que votará a favor de la moción de censura. Acaba de entrar a las 9 menos 2 minutos Pedro Sánchez como todavía candidato, que él se propone en esa moción de censura. Él es el candidato propuesto, y cuando salga, sea la hora que sea, Nieves será el presidente del Gobierno con todos esos apellidos que dijimos antes. Y con toda su legitimidad, porque había también una tesis que circulaba por los medios y por los pasillos del Congreso, que este presidente, que lo será después, no se ha presentado a las elecciones, pero este presidente goza de toda la legitimidad de la Cámara hoy, porque va a superar una moción de censura, se va a votar y le van a elegir, le van a investir como presidente de la Cámara de un órgano que es democrático y creo que es reconocido por todos, que es el Congreso de los Diputados. Luego ya se verá más adelante, cuando convoquen las elecciones, quién gana, y ahí se concurrirá con total libertad por parte de todos. Pero ahora mismo tiene la legitimidad de un presidente investido. En directo, las llegadas de sus señorías, 350 diputados, más todos los invitados, que ayer veíamos que también se hacía sitio, se hacía hueco para senadores. Hay la llegada de Pedro Sánchez, con esa nube de fotógrafos que le acompaña desde ayer en todo momento, y acaba de entrar ya al hemiciclo. Y vemos a los compañeros de los medios de comunicación. Como veis, hoy es una jornada frenética en los pasillos del Congreso, y toma posesión, bueno, posesión no, se sienta. Está a punto de sentarse Pedro Sánchez en ese escaño que ayer se habilitó de forma extraordinaria, que es el lugar que hace poco más de un año abandonaba Pedro Sánchez voluntariamente, después de haber dimitido también de la Secretaría General del Partido Socialista. José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, que ayer era el encargado de presentar esa moción de censura, y Margarita Robles, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Esa es la imagen hasta la de la mañana, y la llegada de todos los diputados que, después de que escuchemos a PSOE y Partido Popular, tendrán que votar. Ministro a la presidencia del Gobierno, de Fomento, Íñigo de la Serna. Pero con la cabeza muy alta. ¿Tiene otros planes Pedro Sánchez? No tengo nada. No soy diputado, no soy funcionario, así que empezaremos una nueva etapa. Gracias. Sobre el futuro, poco que decir de momento el todavía ministro de Fomento. Dice, no soy diputado. Creo que podemos saludar en directo hasta ahora a la diputada de Unidos Podemos, Noelia Vera. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenos días. Y también a nuestra compañera Ana Rosa Berraquero. Ana Rosa, adelante. Bueno, buenos días. Ayer ya nos anticipabas que la moción de censura iba a salir adelante. Parece que ya sí, que sale sí o sí. ¿Qué espera Unidos Podemos? Bueno, pues yo espero que hagamos lo que llevamos diciendo un año o prácticamente desde que llegamos al Congreso, que es que por fin empecemos a hacer políticas progresistas que cambien la vida de la gente, que recuperen la dignidad que nos ha ido robando el Partido Popular con sus políticas de austeridad, de recortes y de abuso de su poder en las instituciones durante todo este tiempo, ¿no? Yo creo que hoy es un día para estar contentos, es un día para también, bueno, tener esperanza en que todas las cosas pueden cambiar, y ahora tenemos una muy buena oportunidad por delante. Vamos a ver cómo la encara Pedro Sánchez, cómo decide gobernar, qué tipo de gobierno decide hacer, pero nuestra posición siempre va a ser que cuanto más progresista sea, cuanto más trabajemos de forma conjunta, pues será mucho mejor para la ciudadanía. ¿Unidos Podemos va a entrar en ese gobierno? Depende de Pedro Sánchez, depende de lo que él decida. Si decide gobernar con 84 diputados, cosa que nos parece que va a ser complicada de gestionar por su parte, o si decide ampliarla, hacer pues políticas más amplias y negociar otro tipo de pactos con otras fuerzas parlamentarias con las que comparte, como en nuestro caso, ciertas medidas programáticas, ¿no? Siempre lo hemos dicho, podemos hacer muchas cosas y tenemos muchas cosas que hacer por delante. Desde cambiar la dirección de Radio Televisión Española y recuperar independencia, desde recuperar la independencia de la justicia, medidas de regeneración democrática, medidas sociales que recuperen la calidad de la educación, de la sanidad, que recupere el derecho de las mujeres y que conquiste el derecho de las mujeres, que
garantice la sostenibilidad de las pensiones de nuestros mayores que están en las calles desde hace ya tanto tiempo. Tenemos muchísimas cosas que hacer. Ahora depende de Pedro Sánchez qué tipo de gobierno y qué tipo de políticas quiere hacer. Permítame que incida sobre este asunto que hacía también nuestra compañera Ana Rosa Barraquero. Ayer escuchábamos a Pablo Iglesias que le pedía a Pedro Sánchez que se atreviera a sumar con todos, a hacer posible una mayoría con la suma también de los escaños de Unidos Podemos. ¿Hay posibilidades, hay conversaciones, ha habido conversaciones para que Pedro Sánchez integre a algún miembro de Podemos en su futuro gobierno? No, Sergio, no ha habido negociación, lo decía ayer el propio Pedro Sánchez. Nosotros no le hemos puesto ninguna condición al PSOE para apoyar esta moción de censura, porque, como insisto, todo este tiempo, llevamos muchísimo tiempo diciendo que había que echar a Mariano Rajoy, que era una situación de urgencia por la excepcionalidad democrática en la que nos está obligando a vivir desde hace tantísimo tiempo Mariano Rajoy, por su corrupción y por su forma de hacer política. No le hemos puesto ningún tipo de condiciones. Vamos a apoyar la moción de censura sí o sí. Ahora depende de Pedro Sánchez, él decidirá con su ejecutiva y con su grupo parlamentario qué tipo de gobierno quiere construir, ¿no? Y ahí es donde nosotros y nosotras decimos que creo que va a tener una situación mucho más cómoda y mucho más fácil si es capaz de pactar con otras fuerzas parlamentarias con las que comparte ciertas medidas programáticas y no lo hace solo con sus 84 diputados y con el bloqueo de la mayoría absoluta del Senado, ¿no? Pero aunque no se haya pactado, aunque no haya habido contrapartida, y ustedes lo han dicho muchas veces y insisten en ese punto, ¿tienen confianza hasta ahora? ¿Creen que Pedro Sánchez va a dar el paso de, como decía ayer Pablo Iglesias, de atreverse a contar con sus escaños, con sus votos? Yo lo que noté ayer fue un tono bastante amable por parte de Pedro Sánchez y por parte de Pablo Iglesias, ¿no? Creo que ambos se tendieron la mano de forma pública, que ambos supieron asumir con humildad los fallos que quizás ambas partes hemos cometido durante todo este tiempo y que ahora la voluntad es la de trabajar mirando en un futuro. Ahora mismo lo que nos tiene que importar, Sergio, es la gente. Llevamos mucho tiempo diciendo que el Partido Popular nos ha robado la dignidad. Llevamos mucho tiempo diciendo que toda esta gente se ha ido metiendo en el bolsillo el dinero de todos los ciudadanos y las ciudadanas, mientras que ellos se tenían que apretar el cinturón, no llegar a fin de mes y tener problemas de dignidad bastante serios. Yo creo que ya es el momento de dejar de hablar de tú más, de yo más y de sillones y de todas esas cosas. Ahora yo lo que creo es que hay que sentarse en una mesa, sacar nuestros programas electorales, ver en qué puntos coincidimos, que creo que son bastantes, y a partir de ahí empezar a construir pensando en la mayoría social. Se acabó la época de oscuridad del Partido Popular, se acabó la época de oscuridad de Mariano Rajoy y ahora lo que toca es dejar ya las tonterías y empezar a trabajar por las mayorías sociales y por los derechos de la gente. 9:05 de la mañana, Noelia Vera, muchas gracias por atender un día más a Televisión Española y nos quedamos aquí. Buenos días. Y nos quedamos aquí planteando la misma cuestión que le acabamos de plantear a Noelia Vera. ¿Cabe la posibilidad de que Pedro Sánchez, precisamente para tener más estabilidad, tener más votos, tener más posibilidad de hacer cosas en el Congreso de los Diputados, Antonio, cuente con los votos de Podemos integrando a algún miembro de Podemos en su equipo? En principio él dijo que iba a ser un gobierno monocolor, pero yo tengo mis dudas. Esto que acabamos de escuchar por parte de la diputada de Podemos... Antonio, que me voy al pleno. Bueno, me voy al pleno. La presidenta del Congreso. Antonio, luego volvemos. Presidenta del Congreso está dando paso a esta segunda sesión, segunda jornada de la moción de censura, que recordemos todavía tenemos que escuchar. Con los turnos de intervención de los ahí lo va a explicar la presidenta del Congreso. A la portavoz del Grupo Por el Socialista. Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Robles Fernández. Diana, turno ahora de la portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles. Sí, no sé si me escucháis. Sí, ahora sí, Sergio, Diana. la presidenta la presidenta del Congreso ha dicho que la votación no se producirá antes de las 11 de la mañana. Dando las gracias a todos los grupos parlamentarios que ayer mostraron al Grupo Parlamentario Socialista el apoyo para esta moción de censura que era imprescindible interponer por una exigencia de regeneración de ética política democrática. Y para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió ayer y ocurre esta mañana, la falta de respeto institucional de quien aún es presidente del Gobierno, que no viene aquí a cumplir con su obligación de estar en la moción de su censura. Sabemos que se inicia un momento difícil. Lo vamos a asumir con responsabilidad, con sentido de Estado, como hace siempre el Partido Socialista. Y además lo vamos a hacer con humildad, con mucha humildad.
Sabemos que no es fácil, sabemos que son momentos difíciles y complicados, pero queremos trabajar con ilusión, con esperanza, por el diálogo. Queremos que vuelva a España la ilusión y la esperanza de 1982 y del 2004. El 1982 con el gobierno de Felipe González, que trajo a España la modernidad, que hizo que la sanidad, que la educación, que los servicios públicos mejoraran, que introdujo a España en Europa y le dio el protagonismo que solo los socialistas podemos darlo. Queremos seguir también el modelo del 2004, el modelo de José Luis Rodríguez Zapatero, una legislatura basada en la igualdad de todos. Y me van a permitir que haga una especial mención a dos personas. María Teresa Fernández de la Vega, una referente para todas las mujeres de este país, y Alfredo Pérez Rubalcaba. Y miren, este es un proyecto difícil que haremos con sentido de Estado, pero sabemos que contamos con el apoyo de muchos grupos parlamentarios, pero contamos, lo que es para nosotros más importante, con el apoyo de todos los y las militantes socialistas, de los cargos públicos socialistas, de los votantes socialistas, de los que no son votantes socialistas pero confían en un proyecto de cambio y de progreso. Y ese proyecto de cambio y de progreso lo vamos a empezar a trabajar ahora. Y me van a permitir que haga una especial mención al Grupo Parlamentario Socialista. Creo que en política hay pocos honores como el de ser portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, formado por hombres y mujeres que han trabajado en esta legislatura sin cesar. Más de 25.000 iniciativas parlamentarias, más de la mitad de las que se han hecho en esta Cámara. Iniciativas, enmiendas, proposiciones de ley. Lástima Silencio, señorías. Que ahora hace tanto ruido y su Gobierno nos hayan vetado aquellas proposiciones que pretenden mejorar la vida de los ciudadanos y, sobre todo, de aquellos que más lo necesitan, de los pensionistas, de las mujeres, de los desempleados. En esa línea vamos a seguir trabajando y el Grupo Parlamentario lo ha hecho y lo va a seguir haciendo, con convicción, con fuerza, con responsabilidad, como lo hacemos siempre en el Grupo Parlamentario Socialista y hace siempre el Partido Socialista. Y miren, no estaba, lo dijo ayer el candidato a presidente del Gobierno en nuestra hoja de ruta, una moción de censura, lo habíamos dicho. Pero cuando el día 24 de mayo se dicta una sentencia, sí, una sentencia, en el que se dicen cosas muy relevantes, no podíamos mirar para otro lado. Ese día estuvimos esperando a que desde el Gobierno se dijera algo, se asumieran responsabilidades. Nada se dijo. Nosotros leímos la sentencia, porque sí, leímos la sentencia, no mucha gente la ha leído. Y nos dimos cuenta que, además de las cuestiones jurídicas en las que nosotros no entramos porque corresponde a los tribunales, había unos claros posicionamientos de hechos probados, señora Cospedal, que no se revisan en casación, en la que se decía claramente que el presidente del Gobierno, en su declaración ante los tribunales, había faltado a la verdad, que no tenía credibilidad. Y eso lo había dicho también el Ministerio Fiscal. A mí no me sorprendió. Sé perfectamente que el juez Pablo Ruz, cuando instruyó el sumario de la Gürtel, fue sometido a un auténtico calvario. Y claro, España no se merece un presidente del Gobierno que no esté hoy aquí incumpliendo con el Parlamento, y no se merece un presidente del Gobierno que falte a la verdad ante los tribunales de justicia para tapar, además, la corrupción. Porque ¿qué credibilidad va a ofrecer un presidente del Gobierno ausente en el Parlamento y que falta la verdad ante los tribunales? España, ante Europa y ante el mundo, necesita estabilidad, necesita credibilidad. Y eso no lo puede dar un señor que hoy no es capaz de estar aquí compareciendo y cumpliendo con su obligación. Por eso,
desde la exigencia ética, desde la responsabilidad democrática, porque queremos que la regeneración institucional es esencial, porque basta ya de tapar la corrupción. Vamos a empezar una nueva etapa, difícil, complicada, pero queremos volver a poner a los ciudadanos en el punto esencial de la vida política. No queremos que los ciudadanos se avergüencen de sus políticos. Queremos que nos vean como servidores públicos y queremos que nos vean como servidores públicos comprometidos con aquellos que más lo necesitan, con los pensionistas, con los dependientes, con los parados, con aquellos que tienen un empleo tan precario. Ayer decía el señor Rajoy, se crean 1.500 trabajos al día. ¿Pero qué trabajo, señor Rajoy? Usted está en un restaurante y no conoce la realidad de la calle. Por lo tanto, desde el sentido de Estado que siempre ha caracterizado al Partido Socialista en el Gobierno y en la oposición, desde la responsabilidad ética e institucional y democrática, vamos a trabajar con un sentido de humildad, pero poniendo a los ciudadanos en el primer punto de nuestras preocupaciones. Lo haremos con la ayuda de todos y lo haremos con generosidad y con muchísima humildad. España tiene que empezar una nueva etapa en la que nadie ampare la corrupción y una nueva etapa en que la regeneración democrática y los problemas que importan a los ciudadanos de verdad sean el punto de mira. Basta ya de un presidente del Gobierno que cuando se le habla de la brecha salarial diga en eso no nos metemos. Nos tenemos que meter muy a fondo porque es lo que nos piden los ciudadanos. Y esta es una llamada a los votantes socialistas y a los que no lo son, a toda la gente de bien de este país, que quiere un país mejor, un país que acabe con esas desigualdades que ustedes, señores del Gobierno, han permitido. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista, con la misma fuerza, con el mismo vigor que hemos trabajado en las iniciativas parlamentarias, vamos a apoyar al nuevo Gobierno para construir una España mejor en favor de aquellos que más lo necesitan. Muchas gracias. Y así concluye la breve intervención de la portavoz socialista Margarita Robles, que no ha estado en el uso de la palabra, Diana, ni 10 minutos. Pues mira, la mitad de lo que podía haber estado, porque también el Grupo Socialista tiene 30 minutos para fijar su posición, como el resto de los grupos parlamentarios. Ha recibido ahora el saludo, la felicitación de Adriana Lastra primero, de Pedro Sánchez después. Pues esto sí iba a decir que sitúa ya el debate en el último grupo parlamentario, que es el Partido Popular, pero sube a la tribuna Pedro Sánchez, suponemos que para agradecer las palabras de Margarita Robles. Buenos días, escuchamos a Pedro Sánchez. Creo que hoy firmamos una página nueva de la historia de la democracia en nuestro país. Vamos a empezar a escribir sus primeros párrafos. Lo hacemos con la votación que se va a materializar en la mañana de hoy. Y yo, en primer lugar, me gustaría agradecer de corazón a todos los grupos parlamentarios que han dicho sí a esta moción de censura, que han dicho sí a reivindicar la democracia firme, fuerte, con instituciones ejemplares. Y en ese agradecimiento también quiero reconocer el orgullo de pertenecer a un partido, al Partido Socialista, y ser el candidato a la presidencia del Gobierno de un grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, que a lo largo de estos últimos 40 años hemos atravesado momentos difíciles, complejos, momentos en los cuales se nos ha exigido siempre lo mejor. Y a mí no me cabe duda, señorías, de que ustedes, junto con el nuevo Gobierno que salga de esta moción de censura, vamos a anteponer siempre los intereses generales de los españoles y españolas, hasta incluso los intereses de nuestro partido. Así que, gracias por su apoyo. Gracias por su apoyo. Gracias al diputado proponente, al secretario de Organización, a José Luis Ábalos. Gracias a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Margarita Robles. Gracias a todos ustedes. Y recoger el guante de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, mi compañera
Margarita Robles. Creo que efectivamente tenemos una tarea por delante muy importante, una tarea que tiene que ver con la cohesión social, a la cual hicimos referencia ayer en el debate de la moción de censura. Es necesario estabilizar socialmente a nuestro país, atender las urgencias sociales que durante estos últimos años han sido postergados por una ideología que efectivamente ha hecho de la política económica la precariedad y la desigualdad su denominador común, y también, lógicamente, las urgencias que tienen que ver con una sensibilidad de género, que tienen que ver con una sensibilidad medioambiental, que lógicamente van a estar y van a impregnar en buena medida la acción de gobierno del nuevo Gobierno. La regeneración democrática, la estabilidad presupuestaria, nuestro compromiso con Europa y, por supuesto, también nuestro compromiso por la convivencia territorial. Yo estoy convencido, señorías, de que entre todos y, además, con la experiencia que tienen ustedes parlamentaria, les puedo asegurar que van a encontrar en el Gobierno su principal apoyo y que, desde luego, nosotros encontraremos en el Grupo Parlamentario Socialista nuestro principal apoyo. Gracias de corazón y a trabajar. Bueno, pues termina así Pedro Sánchez y obtiene el aplauso del Grupo Parlamentario Socialista, la portavoz socialista Margarita Robles, Adriana Lastra, a todo el grupo. Diana, y ahora es de prever que tendrá la palabra, por tanto, el portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias. Sí, se está preparando ya Rafael Hernando para subir a la tribuna. Por cierto, no está Rajoy, sigue sin venir todavía presidente del Gobierno. Y si te fijas, Sergio, Pedro Sánchez ha agradecido el apoyo de todo el grupo parlamentario, pero ha mencionado a 3 personas: Margarita Robles, Adriana Lastra y José Luis Ábalos. Son sus personas de máxima confianza y con quienes hoy ha llegado al Congreso de los Diputados. Sube ya a la tribuna Rafael Hernando, el portavoz parlamentario del PP, que interviene cerrando el debate como representante del grupo mayoritario de la Cámara. Bueno, y ahí veis lo rápido que va todo, 9:19, arranca Rafael Hernando. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha defendido los argumentos del señor Sánchez, que, como ustedes han podido comprobar, apenas es ninguno. Señorías, durante los 40 años de nuestra democracia, el Congreso ha asistido al debate de 4 mociones de censura, que es una figura parlamentaria creada para afrontar situaciones excepcionales de inestabilidad democrática. Las 2 primeras se plantearon en situaciones de excepcionalidad económica y social para España, pero ni el contexto político, económico, social de hoy son comparables a los de hace 38 y 30 años. Esta es la segunda de esta legislatura, las 2 con apenas un año de diferencia. Las 2 con el mismo fondo, ninguno. Las 2 con la misma justificación, ninguna. Y protagonizadas por los mismos, la izquierda irresponsable y temeraria que sigue sin aceptar su derrota en las urnas. Es, señorías, la nueva política o la política de los nuevos. Hoy votó contra los presupuestos generales del Estado, pero mañana nos anuncia que los va a cumplir. Ya humilló a sus diputados anteriormente el señor Sánchez. Primero les llamó traidores por una abstención en la investidura del presidente Rajoy y ahora les llama incompetentes por haber votado en contra de unos presupuestos que pactamos aquí las distintas fuerzas políticas. ¿Hasta dónde es capaz usted de llegar para cubrir su ambición? Señorías, esta moción de censura se produce en un momento crucial para Europa y España, poniendo en riesgo su estabilidad política, económica y social. Se produce cuando en Italia estamos comprobando los daños que genera la inestabilidad política, 48 horas después de que este Gobierno consiguiera el apoyo de la mayoría absoluta para los presupuestos, asegurando con ello la senda de crecimiento y empleo. Y justo después de que la unidad de los constitucionalistas, mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, haya permitido preservar la unidad de España, impedir que Puigdemont volviera a ser presidente de Cataluña o que ningún prófugo o encarcelado forme parte del Gobierno en Cataluña. Una unidad que hoy usted, señor Sánchez, pone en jaque para mendigar el apoyo de los que hace poco dieron un golpe de Estado contra el Estado y a los cuales no sabemos o con los cuales no sabemos qué ha sido capaz de comprometer. ¿Va a contar usted hoy a cambio de qué va a obtener el apoyo de esos señores, señor Sánchez? Porque esta es la cuestión. Pero por si acaso quiero dejarle muy claro cuál es la posición de mi grupo.
y es que para los delincuentes no va a haber y ni puede haber ni inmunidad, ni impunidad, ni indultos. Pacte usted lo que pacte, se lo digo ya aquí en la tribuna. Señorías, no vamos a permitirle que cambie el Código Penal. Ya se lo digo, se lo anuncio. Y ahora hay que preguntarse cuál es en realidad, señor Sánchez, el objetivo real de todo esto. Usted ayer no contestó ninguna de las preguntas del Gobierno. Usted no presentó una alternativa de Gobierno, porque sencillamente no tiene un proyecto para España. La realidad es que estamos aquí porque el señor Sánchez quiere ser presidente del Gobierno a cualquier precio y cueste lo que cueste. Señor Sánchez sigue sin aceptar lo que las urnas dijeron en el año 15 y en el año 16. Y es que usted perdió las elecciones, es que usted sacó el peor resultado de la historia de su partido político, es que usted, un año después de estar aquí bloqueando la legislatura, fue capaz de empeorar los resultados. 85 escaños, señor Sánchez. ¿Va a hacer alguna vez usted caso a los españoles y aceptar los resultados democráticos de las elecciones, señor Sánchez? No, no lo va a hacer. Hoy va a volver a intentar, y seguramente lo consiga, ir a la Moncloa por la puerta de atrás. ¡Qué vergüenza! Señor Sánchez, esta moción de censura es un fraude. Señores del PSOE, asuman que la legitimidad para gobernar la otorgan los españoles en las urnas y no los pactos de los extraños en los despachos. Por primera vez vamos a tener, o podemos tener, un presidente de Gobierno que no ganó las elecciones y que además ni tan siquiera está en esta Cámara sentado porque usted salió huyendo. Ustedes van a perpetrar hoy un fraude. Nuestra Constitución consagró la moción de censura constructiva. Se necesita un candidato y un programa viable, y usted sabe que eso no es posible con un Gobierno Frankenstein y un Parlamento con 52 escaños menos que el Partido Popular y con un Senado absolutamente en contra, señor Sánchez. Cesar a un Gobierno a través de una moción de censura solo tiene sentido en la medida en que quien la expresa está preparado para asumir por sí mismo la responsabilidad de gobernar, y usted no está preparado para asumir solo por sí mismo esa responsabilidad. ¿Cree que podría explicarle su salida del bloque constitucionalista? ¿Cree que va a poder explicar los precios que va a tener que pagar por sus nuevas amistades a sus votantes, a sus compañeros de partido o a sus socios europeos, con los que, por cierto, se estrenó en el cargo rompiendo el acuerdo de investidura en las instituciones europeas? Si usted quiere gobernar, lo tendrá que hacer con los populistas de Podemos, con aquellos que hablan mucho de la corrupción, pero que luego están diciendo ya en campaña electoral o en precampaña electoral que, por favor, en el Ayuntamiento de Madrid, a ver si creamos cooperativas para ver si saqueamos los fondos del Ayuntamiento, no vaya a ser que en las próximas elecciones nos echen. Señor Iglesias, yo le pido que hable con un poco más de dignidad de mi partido. Yo ya sé que usted era antes un joven revolucionario y que ahora es solo un pequeño burgués con chalet y piscina. Las cosas han cambiado, pero eso es un claro ejemplo de la prosperidad de este país, de que España va mejor, incluso para usted, señor Iglesias. Pero cuando habla de la verosimilitud de lo que dicen los jueces, yo le tengo que preguntar, señor Iglesias, ¿es verosímil un juez o es verdad lo que dice un juez cuando declara que es verosímil que usted cobró 450.000 euros de una dictadura, es más, de la dictadura del señor Maduro? ¿Eso sí es verosímil? ¿Y lo que dicen de los demás no? Señor Sánchez, pero usted va a tener que gobernar también con aquellos a los que usted ha llamado golpistas, con los señores del PDeCAT y de Esquerra Republicana de Cataluña. Cuando vea usted al señor Torra, ¿le va a decir aquello de que es racista, supremacista, o ya se va a olvidar usted de todo eso? ¿Ya va a cambiar usted su discurso? Ayer nos hablaba de Cataluña intentando echarle la culpa al Partido Popular de lo que sucede en Cataluña. Ustedes jamás asumen responsabilidad ninguna, pero lea usted la historia de España y verá usted que ya hace muchos años
También unos partidos políticos en Cataluña dieron 2 golpes de Estado, los 2 contra la República, en el 31 y en el 34. No es esto de hoy ninguna novedad, señor Sánchez. Y por último, lo que sin duda es una grave afrenta es que usted esté dispuesto a recibir los votos de Bildu. Hay que tener un cuajo muy grande y una vergüenza muy grande también, señoría, con los viejos amigos de la ETA. Con esos votos con los que usted va a ser presidente del Gobierno también en el día de hoy. Yo no sé si usted va a ser capaz de mirar a las víctimas de ETA. Yo, en su caso, no sería capaz. Nadie, ni tan siquiera el señor Zapatero, fue capaz de aceptar esos votos para ser presidente del Gobierno. De verdad, ¿vale la pena, señor Sánchez, todo esto para culminar su ambición personal? ¿De verdad está dispuesto usted a asumir un Gobierno con extremistas radicales independentistas para acabar o que quieren acabar con el proyecto de España que hemos construido entre todos? ¿Qué es lo que está dispuesto de verdad a hacer? Y, señorías del PNV, yo siempre les consideré a ustedes personas de palabra. Me equivoqué, tengo que reconocerlo. Ya sé que los tiempos han cambiado y que desgraciadamente vuelven ustedes a los tiempos de Ibarretxe. Me parece, señor Esteban, que por ahí van ustedes por muy mal camino. Señorías, el Partido Popular ni ha mostrado ni va a mostrar ninguna complacencia con la corrupción. Ya tomamos medidas y asumimos responsabilidades políticas, ya lo hicimos. Ya pedimos perdón en su momento y lo pedimos humildemente. Y hoy lo volvemos a hacer por todas las personas que hayan tenido relación con nuestro partido y hayan sido condenadas por delitos de corrupción. A todos nosotros nos indigna, y a nosotros más, porque nos hace más daño que a nadie. Hoy todos esos están fuera del Partido Popular. Pero, señorías, señor Sánchez, señores del PSOE, todavía estoy esperando a que su partido haga algo similar con los casos de corrupción de su partido que inundan toda España. Señor Sánchez. Más de 700 casos, más de 1.500 imputados, más de 6.000 millones defraudados. ¿Qué tiene hoy usted que decir a esto, señor Sánchez? Pero si ustedes han pactado hasta con los del 3%. Usted ha pactado con los del 3%, que les han embargado las sedes. Son ustedes, junto con el PDeCAT, los 2 únicos partidos de España condenados en sentencia firme por corrupción, los únicos. Y aún así, me van a permitir que aclare algunas cosas de la sentencia, de la presunta causa que nos trae hoy aquí. Quiero decirle algunas cosas. La sentencia no es firme y la vamos a recurrir. Si ganamos el recurso, ¿va usted a dimitir, señor Sánchez? Sí, ya ha dicho que sí. Le cojo la palabra a usted. Ha dicho que sí. Bien. La sentencia exonera al Partido Popular de cualquier delito penal. La parte que exclusivamente le afecta es su responsabilidad civil, en la que se explica con absoluta claridad que el partido no había conocido ni participado en el delito. La sanción o la multa con la que se sanciona a mi partido es de 60.000 euros. Delimita toda la responsabilidad del Partido Popular a lo que ocurrió únicamente en los municipios madrileños de Pozuelo y de Majadahonda. Los hechos tuvieron lugar entre el año 99 y 2005. En definitiva, señor Sánchez, unos hechos ajenos a la gestión del Gobierno del Partido Popular, que ejerce sus funciones desde el 2011. Ningún miembro del Gobierno del Partido Popular ha sido condenado ni ha estado inmerso en un proceso de corrupción. Y ustedes no pueden decir lo mismo, señor Sánchez. Señorías, ustedes están justificando esta moción de censura no en una sentencia, sino en una manipulación de una sentencia. Hoy lo ha vuelto a hacer la señora Robles otra vez aquí. Están ustedes manipulando una sentencia para intentar decir lo que no dice. No sé yo quién se refiere hoy aquí a los antecedentes políticos de uno de los magistrados, el señor de Prada, candidato de Izquierda Unida a presidir en época del señor Zapatero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
ni a su sintonía con el mundo proetarra, ni a sus declaraciones cuando sostenía que en la Audiencia Nacional se torturaba a terroristas. Me voy a limitar a los aspectos jurídicos. En primer lugar, para decirle a la señora Robles que no mienta. Lo que usted ha referido no está en los hechos probados, señoría, solo está en los fundamentos de derecho. No está en las páginas a las que usted se ha referido. No mienta, que usted es jueza. No mienta, por favor. Señorías, la sentencia no condena al PP ni al Gobierno. No se le acusa de ningún delito porque no lo ha cometido. Y por eso ustedes intentan justificarlo con unas consideraciones que no han sido sometidas ni a conocimiento ni a enjuiciamiento y que, por lo tanto, no permiten capacidad de defensa. Señora Robles. Por eso, señorías, el voto particular es durísimo. Por eso hubo presiones para intentar publicar la sentencia antes de que hubiera un voto particular y dinamitar aquí el debate presupuestario, ¿verdad, señora Robles? ¿Verdad? Claro que sí, claro que sí. Señorías, los jueces no son infalibles. Señora Robles, los jueces no son infalibles, ni tan siquiera usted. ¿Se acuerda que usted dictaminó o dictó una sentencia contra Ahmed Tomoui? Le condenó a 15 años por violación, una violación que no había cometido. La gente se equivoca, también los jueces. Señorías, al Gobierno del PP nunca se le podrá acusar de desidia, complacencia o omisión de responsabilidad por asuntos de corrupción, porque ha sido este Gobierno el que ha aprobado el mayor paquete de medidas de regeneración democrática. Aquí quien le hace la paga y no se tapa a nadie, no pasa como antes. Además, hemos sentado las bases para que los corruptos devuelvan hasta el último céntimo robado, y lo hicimos con su voto en contra, y sin que el señor Rivera ni el señor Iglesias estuvieran en esta Cámara. Señor Ábalos, yo estoy de acuerdo con usted. La corrupción genera desigualdad y pobreza. Por eso, cuando ustedes gobernaron en este país, se destruyeron 3,5 millones de empleos, entre otras cosas. Por eso, donde ustedes gobiernan desde hace 40 años, la comunidad autónoma andaluza es la comunidad autónoma con más casos de corrupción de la historia, no de España, sino de Europa. Señor Ábalos. Por cierto, señor Rivera, ¿esto le merece a usted alguna reflexión? Porque ustedes apoyan todo eso. Señor Rivera, la moción de censura, insisto, por tanto, no tiene causa, ni tiene justificación. Ya sabemos cuál es la situación de este Parlamento. Ya sabemos desde el principio que había una mayoría minoritaria con el menor número de apoyos de la historia de la democracia, y así intentamos gobernar a través del diálogo. Hicimos algunos acuerdos con ustedes hasta que usted llegó y volvió al no es no, y no se pudo apartar, es verdad, y en esto se lo agradezco, de por lo menos arbitrar una mayoría para frenar el golpismo. Lamentablemente, hoy ya no está usted en ese frente, hoy ya usted se ha ido con ellos. Pero déjenme que le diga algo, señor Rivera, hoy también a usted. Usted ha sido colaborador necesario de esta moción de censura. Usted ha sostenido acusaciones falsas contra el Gobierno y ha contribuido a desestabilizarlo. Sí, usted ha contribuido a desestabilizarlo. Sí, pidiendo elecciones anticipadas con la colaboración mediática habitual. Su deslealtad, dando por acabada esta legislatura, es la que ha allanado el camino al señor Sánchez. Sí, señor Rivera, no haga usted aspavientos, no hiperventile, señor Rivera. Usted quería elecciones a toda costa, pero sus maniobras solo han servido para generar más inestabilidad en España y abrir una crisis de consecuencias graves y de solución incierta. Parece mentira que usted no haya aprendido de lo que sucedió en Cataluña. Usted también pidió elecciones de forma urgente y de forma rápida. Y se hicieron esas elecciones. Y usted ganó las elecciones. ¿Y de qué sirvió? Bueno, usted no, la señora Arrimadas. De nada, señor Rivera. Ustedes, con 35 escaños... Sí, no hagas aspavientos, si voy a seguir, no se preocupe, voy a seguir, sí, señor. Ustedes, con 35 escaños, señor Rivera, podía haber abierto un periodo de diálogo con otras formaciones políticas constitucionalistas
para buscar un presidente del Parlamento que no fuera el señor Torrent y no quisieron hacerlo. Ustedes podían haber propuesto una mayoría alternativa. Podía haberse propuesto la señora Arrimadas para ser candidata a una investidura, pero usted no la dejó. Podían haber pedido a sus 35 diputados que, en vez de impedir que el PP tuviera grupo en ese Parlamento, hicieran su tarea para controlar desde allí TV3 o estimularan el cambio de las leyes educativas, pero tampoco quiso. Para usted era más sencillo echarle la culpa de todo al presidente Rajoy y no asumir allí responsabilidad alguna, engañando sobre el alcance real de un artículo 155 que permite intervenir y administrar, pero que suponía asumir un gobierno en funciones que carece de capacidad ejecutiva o legislativa. Usted allí se ha manejado con una notable incompetencia. Señor Rivera, ¿cómo es posible que usted haya responsabilizado al Gobierno de la Nación de España de unos hechos que sucedieron en 2003 en los ayuntamientos de Madrid, Pozuelo o Majadahonda, donde usted vive? Sí. ¿Cómo es posible que lo haya hecho usted? Usted, sin embargo, actúa de cómplice en Andalucía. Allí no le duelen prendas que la señora Susana Díez retire o se retire de la acusación particular. No le importa. Usted lo ha permitido y no ha dicho nada. Usted no ha puesto el grito en el cielo por lo que ha sucedido o sucede en Andalucía cada día, por lo que se descubre en Andalucía ahora con la FAFE, utilizando tarjetas, ¿verdad?, para irse de prostitutas a altos cargos de la Administración socialista en Andalucía. ¡Qué nivel! Señor Sánchez, vuelvo a usted. Si los dos expresidentes de su partido son condenados en los tribunales, ¿va usted a dimitir? Si finalmente algún tribunal decide sentar a la actual presidenta de su partido, señora Narbona, en un tribunal, ¿va usted a dimitir? ¿Va a pedirle usted al señor Ábalos, ya veo que dice que no, bien, le va a pedir usted al señor Ábalos que nos explique de una vez por todas la financiación ilegal del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana con fondos obtenidos de 3 ministerios del Gobierno del señor Zapatero, caja de la cual se lucraron su partido en Valencia y también el del señor Baldoví, que no sé dónde está? Señoría, Usted, señor Sánchez, vino aquí ayer a presentarse presentando excusas, pidiéndole al señor Rajoy que dimitiera, una dimisión trampa, para volver otra vez a esa situación en la que usted se siente cómodo, en la situación en la que en España hay un gobierno en funciones, un gobierno que no puede hacer nada. Señor Sánchez, sobre esto se han generado algunas dudas en la opinión pública que yo quiero o que me gustaría que usted me revelara hoy. Si el señor Rajoy hubiera dimitido, ¿se compromete o se comprometería usted hoy a hacer que sus diputados repitieran la misma posición política que hicieron o que tuvieron en el año 16 absteniéndose ante una candidatura del Partido Popular? ¿Lo haría usted? Señor Rivera, ¿permitiría usted que ese gobierno o que ese candidato tuviera duración, verdad, y que no tuviera que convocar elecciones anticipadas? Señorías, ya he visto sus caras. Sé que no. Así que ustedes dejen de mentir con sus cosas. Dejen de engañar a la población española. No pretendan decirle ahora con una dimisión trampa, que es que así se iban a arreglar las cosas o que así iba a seguir habiendo un gobierno del que ganó las elecciones. No, eso no está en su cabeza, señor Sánchez.
En su cabeza solo está vulnerar el mandato de los ciudadanos, el mandato democrático, para ser presidente como sea. Esto es lo que sí está claro. No eche la culpa a nadie más y mucho menos al señor Rajoy. Así que, señor Sánchez, explique la verdad y, señor Rivera, usted, que es el señor de las medallas, deje de ser el señor de las ocurrencias, ¿vale? Porque ocurrencias de este tipo, que hemos estado leyendo todas y lo escuchamos ayer, ya sabemos que no llevan a ningún sitio. Y deje de gesticular, estése usted relajado, no sé qué le pasa a usted, pasa el día gesticulando. Señorías, nosotros hemos sido capaces de aprobar unos presupuestos que cumplen con los españoles, que cumplen con los jóvenes, con los mayores, con los autónomos, con las familias, con los más vulnerables, con los agentes sociales, con los funcionarios públicos, con las comunidades autónomas y las entidades locales, con los pactos de Estado firmados por el resto de los grupos parlamentarios, con usted, señor Rivera, especialmente. Y le agradezco en este asunto, de verdad, su lealtad, no en otros, pero en este sí. Y además que cumple con uno de los ADNs del Partido Popular, que es bajar los impuestos cuando puede. Son los presupuestos que nos hubiera gustado hacer en el año 2012, cuando tuvimos que afrontar la herencia que nos dejó el Partido Socialista y el señor Zapatero, hoy también recordado por la señora Robles. Mire, señorías, la estabilidad, el crecimiento y el empleo que ha impulsado este Gobierno han permitido que haya 2,5 millones de personas, de españoles, que han encontrado un empleo en los últimos 5 años. Y sabemos que se puede crear otro 500.000 de este año, pero las consecuencias de la inestabilidad política también tienen consecuencias económicas, también tienen consecuencias para el Gobierno. Creo que un Gobierno Frankenstein como el que usted se propone, señor Sánchez, es realmente una amenaza para el futuro de los españoles y ya estamos empezando a pagar sus consecuencias. En estos días la bolsa española ha perdido 35.000 millones de euros por la inestabilidad y la incertidumbre. Ayer el señor Baldoví vino aquí y dijo: ¿pero cómo se quejan ustedes si la bolsa está subiendo? Sí, hasta que se enteraron que el PNV iba a apoyarle a usted. Otra vez 10.000 millones más de pérdidas. Señor Baldoví, a ver si se entera. Si a usted realmente le importaran España y los españoles, si esto fuera el objeto real de la moción de censura, nunca se habría planteado aceptar los votos de Bildu. Se lo digo, no le da vergüenza a usted. Lo que necesita España es estabilidad, y la estabilidad no la dan ni las mociones, ni los gobiernos en funciones, ni una situación de elección tras elección. Señoría, lo que le da es los acuerdos, que es lo que hemos estado haciendo aquí durante algunos tiempos. Por eso le pido que retire la moción, señor Sánchez. Si le queda algo de dignidad, retire hoy la moción. No cabe decir, como usted dijo, que esto es una respuesta constitucional. No, señorías, nuestra Constitución no fue pensado para hacer que quienes habían perdido las elecciones aspiraran a presidir el Gobierno. Durante 40 años todo eso o esto es algo que hemos respetado todos en esta Cámara hasta que ha llegado usted. Señorías, a nosotros no se nos ha olvidado qué fue lo que nos dejó el PSOE del señor Zapatero, ese que alaba la señora Robles. En 2011, el presidente del Gobierno se encontró con la mayor crisis económica, social e institucional de nuestra democracia. España entera se hundía. Estaba en juego el futuro de casi 9 millones de pensionistas, las prestaciones de más de 6 millones de personas sin empleo, la sanidad universal y la educación pública y, en definitiva, la viabilidad del propio Estado de bienestar que tanto nos había costado construir entre todos. En aquel tiempo se cerraron 220.000 pequeñas y medianas empresas, 250.000 autónomos tuvieron que echar el cierre, el Estado acumuló una deuda comercial en los cajones de 82.000 millones de euros, 3,5 millones de españoles perdieron su empleo, de los cuales 1,5 eran mujeres. El número de parados entre 16 y 24 años se incrementó en más de un 54%. La Seguridad Social entró en números rojos. Se bajaron los sueldos a los funcionarios y se congelaron las pensiones. Pero gracias al esfuerzo y la solidaridad de todos los españoles, insisto, con la solidaridad de todos los españoles,
El Gobierno de Mariano Rajoy consiguió evitar el rescate, revertir la situación económica, asegurar y fortalecer nuestro estado del bienestar y hacer frente con firmeza al desafío de quienes quieren romper España. España no solo no se hundió, sino que volvió a salir a flote, reforzada y liderando el crecimiento y la creación de empleo en Europa. La España que deja el PP es muy distinta de la España que deja el PSOE. 2,5 millones de españoles han encontrado un empleo. Se han reducido en 664.000 el número de hogares con todos sus miembros en paro. 212.000 jóvenes menores de 25 años han encontrado un empleo. Hemos recuperado todo el empleo femenino destruido en la crisis y hay más mujeres con empleo que nunca. Más mujeres con empleo que nunca. Se lo digo porque es ahí donde se demuestra la sensibilidad con las mujeres. También ha disminuido y ha bajado la brecha salarial entre hombres y mujeres, y muy especialmente entre jubilados y jubiladas, gracias a una reforma que hizo que se primara a las mujeres pensionistas que habían tenido hijos en unas épocas muy difíciles. Señorías, 240.000 autónomos han abierto nuevos negocios. Hemos bajado los impuestos sobre todo a las clases medias y a los más vulnerables, lo que ha supuesto 9.300 millones de euros más en los bolsillos de los españoles. Eso se hizo entre el 15 y el 16. Algunos todavía no estaban, en el 14 y 15, algunos, señorías, todavía no estaban aquí. Por eso, desde mi grupo parlamentario nos sentimos profundamente orgullosos y satisfechos de la labor seria, responsable, acertada y equilibrada del Gobierno de Mariano Rajoy al frente de España. No nos van a humillar ustedes, señor Sánchez, no lo van a conseguir. Esta es la España de hoy, bien distinta de la España de ayer, la que ustedes dejaron a los españoles sumidos en la quiebra, en la ruina y en la desesperanza. Acabo, señorías. Hoy desde esta tribuna quiero volver a decir que estoy orgulloso de ser del Partido Popular. Muy orgulloso. molesta. No sea mezquino, señor Rayo. No entiendo que a usted esto le pueda molestar. Sigo. Estoy muy orgulloso de tener un presidente como Mariano Rajoy. Se lo digo de verdad. Que ha trabajado con valentía y sin descanso por reconstruir el país que el Partido Socialista dejó asolado. El Partido Popular está formado por gente honrada, trabajadora y comprometida, que trabajan al servicio de España cada día y que tienen su mejor ejemplo en la labor de nuestro presidente. Un presidente que no es rehén de nadie ni de nada. Porque Mariano Rajoy es un hombre responsable, es una persona honrada, comprometida, moderada, abierta al diálogo, un gran parlamentario, un hombre convencido de sus valores y entregado al servicio público por el amor, el respeto y el patriotismo que siente hacia su país, que es España. Un país, señor Sánchez, de hombres y mujeres, una nación de leyes. Hacer de la corrupción una causa general contra todo el Partido Popular no solo es ponerle en duda a él, señorías,
es poner en duda a un Gobierno serio e intachable, al cual le tengo que dar las gracias y creo que en nombre de mi grupo y de todos los españoles por haber hecho lo que han hecho. A los 137 diputados, me va a permitir, señor Aggi, que les incluya también a ustedes, Isidro, también a usted. A 147 senadores, a 7 presidentes de comunidades autónomas, a 392 diputados autonómicos, a 15 presidentes de diputación, a 2.400 alcaldes, a 8.800 concejales y a 860.000 afiliados, que son lo que es el Partido Popular. Y, señorías, hacer o echar barro sobre todas esas personas es algo indigno, falso e injusto. Y aquí también incluyo a aquellos que han criminalizado al Partido Popular y a su Gobierno, favoreciendo la propagación de las soluciones mágicas que proponen algunos. También ellos son responsables de que hoy estemos ante esta situación y de las consecuencias que vaya a tener para los españoles. Señorías, el Partido Popular ha sido, es y siempre será un partido decisivo para la historia de España. Hemos contribuido a su construcción democrática, a su progreso económico y social, a su europeísmo y a mejorar la vida de millones de españoles. Cuando gobierna el Partido Popular, a España y a los españoles les va bien. Esa es la realidad, le pese a quien les pese. Y lo hemos demostrado en estos 7 años de gobierno de nuestro partido con Mariano Rajoy al frente. Nosotros vamos a seguir defendiendo la España de todos y para todos, desde donde sea, desde donde nos pongan los españoles. La España de la Constitución, la España moderna y democrática, la que sigue dándonos los mejores años de nuestra historia. La España donde lo importante es el bienestar de las familias para que mejoren de vida, el futuro de los jóvenes para que encuentren empleos de calidad en su país y la tranquilidad de los mayores para que siempre tengan aseguradas sus pensiones. La España de valores fuerte, comprometida y solidaria. La España en la que cree el Partido Popular y en la que creyó el presidente Mariano Rajoy hace 7 años, cuando aquí en este país nadie más lo hacía. Nada más. Muchas gracias, señorías. De esa manera, la intervención del portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando, que ha arrancado en varias ocasiones, Diana, el aplauso cerrado, ahí veis el saludo de la vicepresidenta, del Grupo Parlamentario Popular, en la última intervención del Grupo Parlamentario Popular en el hemiciclo, en lo que será el Partido Popular, todavía el partido que sustenta al Gobierno. Sí, la de él mismo como portavoz del partido en el Gobierno. Especialmente larga, como decías, ha sido esa ovación de su bancada. Se abraza ahora Martínez Maillo. Primero lo hacía con la vicepresidenta del Gobierno. Especialmente larga ha sido la ovación que ha recibido cuando ha dicho sentirse orgulloso de ser del Partido Popular y también del presidente Mariano Rajoy, que por cierto sigue sin estar en el hemiciclo. Los diputados de Ciudadanos sí se preguntaban al mismo tiempo, mientras aplaudían los del PP, ¿dónde está el presidente Rajoy? Efectivamente, sigue sin estar todavía en el hemiciclo el presidente Rajoy. Y tiene la palabra ahora Ana Pastor, que le vuelve a dar la palabra para el turno de réplica al candidato, que todavía lo es, Pedro Sánchez. Gracias, señora presidenta. Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, después de escuchar su intervención, la pregunta que me gustaría hacerle, si no se preguntan ustedes, ¿por qué nadie quiere acompañarles? Ni tan siquiera su socio de gobierno. Yo puedo entender, señorías, la irritación derivada de la situación que se está viviendo en el Pleno del Congreso de los Diputados, con la materialización de la votación que se va a producir en pocos minutos. Puedo entender hasta incluso la irritación derivada del desamparo y la orfandad de que su líder, en el momento en el que está hablando el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no esté aquí presente apoyando a su grupo parlamentario. Lo puedo entender. Lo puedo entender. Ahora, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la moción de censura, la constitución del Gobierno que se va a derivar como consecuencia de esta moción de censura es legítima, constitucional y es perfectamente
legítima como consecuencia del artículo 113 de la Constitución española. Esta es la democracia parlamentaria que nos hemos dotado como consecuencia de esa Constitución. Le diré además, señor portavoz, la moción de censura va a estar respaldada por grupos parlamentarios que representan a 12 millones de ciudadanos y de ciudadanas. Yo entiendo la irritación, lo que era muy previsible, además, señor Hernando. Es verdad que ustedes, ya se lo dije al presidente del Gobierno ayer en la sesión que mantuvimos, en el debate que mantuvimos, ustedes, pues evidentemente, cuando hay un riesgo, un segundo de que puedan perder el poder, como va a ocurrir, vuelven a sacar todos los males, toda la ristra de las 10 plagas a la izquierda y, en particular, al Partido Socialista Obrero Español. Por supuesto, la primera y la más importante, y es a la que me gustaría referirme en primer lugar, a la situación económica. En fin, señor Hernando, no voy a utilizar argumentos que ya se utilizaron ayer con el presidente del Gobierno, con el hoy presidente del Gobierno, pero es evidente que la prima de riesgo nada tiene que ver su evolución con lo que está pasando en este país. Asómense ustedes a los medios de comunicación internacionales, vean exactamente cuál es la problemática que se está viviendo en Italia y, por tanto, como partido de Gobierno que son, no partido de oposición, que hasta desde el Gobierno también hacen de oposición, como partido de Gobierno que son, aunque estén en la oposición, sepan, señorías, que cualquier tipo de declaración que hagan responsables ministeriales o también su portavoz, lo que está haciendo es precisamente dañar los intereses generales y los intereses económicos de este país. Ahora, le recojo el guante, señoría, y le digo que el Gobierno que surja de esta moción de censura va a tener como principal prioridad cumplir con los compromisos europeos, garantizar la estabilidad presupuestaria, la estabilidad macroeconómica y cumplir con el acuerdo de esta Cámara, es decir, ejecutar los presupuestos generales de 2018 e intentar que haya presupuestos generales para 2019 en tiempo y forma, que es precisamente lo que ustedes no han garantizado cuando han tenido la ocasión de hacerlo. Luego, señor Hernando, en fin, nos vuelve a hablar del discurso territorial y vuelve otra vez a utilizar la confrontación territorial. Yo le digo, señor Hernando, que lo que espero del Grupo Parlamentario Popular es que sea tan leal al nuevo Gobierno socialista como lo ha sido el Partido Socialista desde la oposición al Gobierno del Partido Popular. Ahora, lo que no le voy a permitir, señor Hernando, pero además no para entrar en un debate, pero simplemente para que conste en el diario de sesiones, no le voy a permitir que usted utilice el argumento del terrorismo con una organización que ha sufrido el zarpazo del terrorismo. El hoy presidente del Gobierno acusó al expresidente Zapatero de traicionar a las víctimas y de arrodillarse ante los terroristas. Poco después, ETA asesinaba a un compañero socialista, a Isaías Carrasco. ¿Que es evidente que va a haber dificultades en la acción del Ejecutivo? Por supuesto. ¿Que es evidente que este Ejecutivo nace en unas circunstancias excepcionales provocadas por su falta de asunción de responsabilidades políticas? Claro que sí. Usted me pregunta, señor Hernando, entiendo que es una pregunta retórica, porque con ese tono persuasivo, la verdad es que usted no ha aspirado a ser. He de reconocerle, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, fíjese, coincido en dos cosas. Una se la voy a contar ahora y otra al final de mi intervención. La primera es el reproche que le hace el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en cuanto a su inacción y cómo se ha escondido en la política catalana. Ganaron las elecciones, pero ha sido como la inutilidad hecha realidad. No ha hecho absolutamente nada porque vive de la confrontación, es decir, emula en muchas ocasiones lo que ustedes hacen. Vivir de la confrontación territorial, vivir del reproche, vivir del agravio territorial,
Espero que ustedes, como partido de gobierno que son, que han sido víctimas precisamente de esa estrategia que lideraron en la oposición hace ya unos cuantos años cuando gobernaba el Partido Socialista, hayan aprendido, porque han sido precisamente víctimas también de esa estrategia parlamentaria cuando estaban en la oposición. También le diré una cosa, señor Hernando, por poner las cosas en sus justos términos y hacer justicia también con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y que no me reproche el que efectivamente le diga que se han escondido en la política catalana. Es verdad que se han escondido en la política catalana, pero también es cierto que han encubierto la corrupción del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en Murcia y en La Rioja, apoyando distintos gobiernos del Partido Popular. Por tanto, lo digo más que nada para que pongamos en sus justos términos todo. Mire, yo le decía, efectivamente, sí, va a haber una dificultad del Ejecutivo por la extraordinaria situación en la que nace, en el que se va a constituir, pero algo le dije a la Cámara en el día de ayer, y es que esta es la tónica habitual ahora mismo en muchísimas democracias europeas. Parlamentos muy fragmentados y gobiernos que efectivamente lo que tienen que hacer es trabajar por el consenso a través del diálogo. Lo que no hay en Europa, señor Hernando, son gobiernos dirigidos por partidos sentenciados por la justicia. Lo que hay en Europa son gobiernos donde, por ejemplo, pues personas como en Alemania que han desempeñado responsabilidades ministeriales y se les ha descubierto que han plagiado una tesis, lo que han hecho ha sido dimitir. En definitiva, señorías del Grupo Parlamentario Popular, lo que quiero decirles es que ustedes tendrían que haber asumido su responsabilidad política y no haber provocado esta situación y esta crisis institucional que al final ha sido respondida por los cauces legítimos, democráticos, que marca la Constitución española. La Constitución española no solamente es el artículo 155, también es el artículo 113. Y, por tanto, como partido que defiende la Constitución y el Estado social y democrático de derecho, lo que tendríamos que hacer, o lo que tuvimos que hacer, mejor dicho, es presentar esta moción de censura. Yo solamente le hago una recomendación, señor Hernando, y a las señorías del Grupo Parlamentario Popular. Yo no sé qué tipo de oposición van a hacer ustedes. Es verdad que si la oposición que hacen ustedes es la que usted ha manifestado en la tribuna, yo lo único que le puedo asegurar, señor Hernando, es que están condenados a la irrelevancia. A la irrelevancia. Le diré en todo caso, señor Hernando, que ha habido una cosa con la que sí coincido con usted. Se lo dije ayer al hoy presidente del Gobierno de España y se lo dije también a sus señorías del Grupo Parlamentario Popular. Y esto es verdad que tengo que decirle que no es una opinión homogénea y común en mi partido, en el Partido Socialista. Yo creo que el Partido Popular no es un partido corrupto. De verdad lo creo. No creo que lo sea. No creo que lo sea. No creo que lo sea. Creo que hay militantes, que hay diputados, que hay concejales, que hay personas que desempeñan y defienden su tarea y el modelo de sociedad que defiende su ideología de manera honesta y limpia. Pero es evidente, señorías, que la dirigencia del Partido Popular ha consentido o convivido con la corrupción. Y coincido con usted, señor Hernando, que el Partido Popular es un partido enormemente importante para el sistema político de este país. Enormemente importante para el sistema político de este país. Y créame, la tarea que tienen ustedes por delante va a ser difícil, va a ser dura. Pero lo primero que tienen que hacer es renovar su liderazgo, regenerarse y representar a esa España conservadora que quiere ver dirigentes limpios, ejemplares, al frente del Partido Popular. Gracias. Bueno, se ha terminado así la respuesta de Pedro Sánchez, el candidato propuesto en esta moción de censura, que respondía de esta manera, como habéis visto, a Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular. Y no sé, Diana, si prevé responder de nuevo el portavoz del Partido Popular. Sin duda, Sergio. Rafael Hernando ya está ahí subiendo las escaleras que le conducen a la tribuna de oradores para hacer uso de sus 10 minutos de turno de réplica. Pues vamos a escucharlo ya. Sánchez, usted no me ha contestado a nada de lo que he preguntado. ¿Se abstendría usted ante otro candidato? Evidentemente no.
Luego, por favor, le pido que aclare a los españoles que usted, cuando estaba pidiendo la dimisión del señor Rajoy, lo único que estaba pretendiendo hacer es humillarle una vez más, como ha pretendido también a lo largo de la mañana. Le pediría que tuviera un poco más de respeto hacia el señor Rajoy, porque él no es el que se examina aquí. ¿Se examina usted? ¿Cuál es su programa de gobierno? Señorías, ¿han escuchado usted alguna medida de su programa de gobierno propio, más allá de que va a aplicar el presupuesto del Partido Popular, ese presupuesto sobre el que sus portavoces se han pronunciado de forma intensa? Señoría, vamos a votar que no al presupuesto porque consolidan un Estado social mínimo. Pedro Sánchez, ¿usted va a permitir usted eso? ¿O ahora ya no? Ya le veo que no tiene muy buena cara. Son unos presupuestos continuistas coherentes con la política económica de recortes planteada por el Gobierno del Partido Popular. Esto lo decía usted también, señor Sánchez. Pero los va a aplicar para ver si le vota el PNV, ¿no? Bien. Yo no voy a decir lo que decía ya el secretario de Organización sobre los mismos, la señora Robles. Estaría aquí toda la mañana leyendo descalificaciones. Pero mire, ¿sabe el problema que usted tiene? De verdad, tiene un problema de origen democrático. Es que a usted los españoles le han dicho que no le quieren, que es que ha perdido votos y escaños cada vez que usted se ha presentado, lo ha hecho su partido. No le quieren. Usted viene ahora y me dice, no, yo vengo aquí con 12 millones de votos. Claro, ya lo sé, si es lo que yo le he dicho esta mañana. Viene con los votos también de Bildu. ¿Por qué le da vergüenza a usted reconocerlo? ¿Quiénes son los de Bildu? Los viejos amigos de la banda terrorista ETA. Está claro, señorías. Yo entiendo que usted esto le siente mal reconocerlo y no quiere hablar de esto ni quiere explicarnos de verdad cuál es su programa y qué es lo que va a hacer cuando lo que o quien es irrelevante en esta Cámara, me reconocerá, o es más irrelevante en esta Cámara un grupo que tiene 85 que uno que tiene 137. ¿Cuál es la relevancia de su grupo en el Senado, señor Sánchez? Pues insignificante como usted. Señor Sánchez, mire, ha hablado usted de la corrupción y ha venido aquí a perdonarme la vida, parece ser, esta mañana, diciendo, no, ustedes no son corruptos. Pero bueno, si es que lleva usted diciendo todo lo contrario toda la vida, si es que usted se ha sumado a todo esto de la corrupción. La corrupción depende para quién, ¿verdad? Depende para quién. Usted hizo su campaña, sus primarias, con el crowdfunding. El tesorero de su partido dijo que era financiación ilegal. ¿Va a responder usted de esto? ¿Nos va a explicar usted esto? ¿Va a dar cuenta a los españoles de esto? ¿O esto no cuenta, señor Sánchez? Señorías, aquí no cuenta el macrofraude de los ERES. 1.000 millones de euros gastados para financiar una red clientelar. De los parados que tanto le preocupaba ayer al señor Ábalos, de esos, dinero de los parados, para hacer lo que todos hemos conocido. 2 expresidentes nacionales de su partido. ¿Qué va a pasar cuando haya una sentencia? El fraude de las facturas falsas del sindicato UGT de Andalucía, el fraude de Inbarcaria, el fraude de Jeremy, los casos Avales, el fraude Plan Bahía Competitiva, el caso Marismas. Mire, me estaría aquí toda la mañana contando sus casos y no daría abastos. Pero si ustedes han robado dinero hasta de las entradas de la Alhambra de Granada, si es que hasta eso han llegado. Hombre, por Dios. Hombre, por Dios. Y señora Lastra, usted tiene en Asturias también algunos casos que afectan al gobierno asturiano del Partido Socialista. Así que, mire, un poco más de seriedad, un poco más de atino y un poco más de claridad. Le pediría claridad. ¿Qué es lo que usted va a conceder a los que hoy le apoyan para que le apoyen hoy y le siga apoyando mañana? Esto es lo que usted tiene que explicar a los españoles. ¿Qué está dispuesto a concederles? Ya sabemos esto del buen rollito, el diálogo, el no sé qué. Esto ya, mire, llevamos mucho tiempo en esta Cámara como para que usted venga a sorprendernos de esto. ¿Qué es lo que le va a hacer? ¿Por qué unos señores como el PDeCAT y Esquerra Republicana de Cataluña
que han cuestionado el 155, que dicen en esta Cámara que lo que les gusta es la justicia de Bruselas, insultando a toda la justicia española y a todo nuestro sistema judicial, ¿le parece bien como aliados para llevar adelante lo que va a hacer hoy usted esta mañana? ¿Por qué le parece bien eso? La justicia de Bruselas. ¿Qué es lo que ha hecho usted? ¿Qué es lo que no quiere contar esta mañana? Esto es lo que tiene usted, o debería usted estar dispuesto a contestar. Mire, yo no voy a entrar en las chapuzas de sus gobiernos en el pasado, pero muchas de ellas las tuvimos que arreglar nosotros. Sí, desde las facturas en los cajones, las instituciones que no tenían dinero para pagar a los proveedores, los millones de personas en el paro, la desesperación de muchas familias españolas, el aumento de la desigualdad entre españoles porque los españoles perdían su empleo, básicamente. Los casos o los favores que el Gobierno de Zapatero hizo a la banca. Esos sí que fueron buenos favores. Aquellos que les permitieron emitir preferentes, las cláusulas suelo, los derivados bancarios, los pufos que ustedes nos dejaron en la tarifa de la luz. ¿Se acuerda usted que usted era portavoz de la cosa? Un 60% la luz más cara y un déficit de tarifa de 12.000 millones de euros por año, gracias a las primas y a algunas cuestiones que se introdujeron en la tarifa de la luz para pagar determinados favores. Señoría, voy concluyendo. Mire, va usted a intentar gobernar con los presupuestos que hemos aprobado aquí 7 formaciones políticas. Y usted quiere aprovechar el esfuerzo que hemos hecho otros grupos parlamentarios. Eso se llama parasitismo. Aprovecharse del trabajo y el esfuerzo de los demás se llama parasitismo. Y esto es lo que usted, de lo que usted nos ha hablado en el día de ayer, de cómo va a hacer parasitismo. Me parece que no es un buen camino para empezar. Mire, nosotros empezamos una legislatura compleja, la intentamos superar con el diálogo, pero ustedes y otros han montado un auténtico aquelarre después de una sentencia que no es firme para intentar ensombrecer la acción del Gobierno y llegar a donde usted quiso llegar en el año 16, pero su partido no le dejó, se acordará, lo sacaron por la ventana. Ahora lo ha conseguido. Ahora los diputados que entonces eran unos traidores ya no lo son. Ahora le van a votar. Ahora aquellos que todavía en el año 16 ni tan siquiera se habían atrevido a dar un golpe de Estado son buenos para apoyarle a usted. Ahora también los de Bildu son buenos para apoyarle a usted. Yo no sé, señoría, qué es lo que va a pasar o cómo va usted a gobernar. Lo que sí sé es que no lo va a poder hacer bien. Mire, en el año 81, un presidente tal como usted dejó de serlo, tal como el señor Rajoy. Perdóneme, señor Sánchez. Un presidente tal como el señor Rajoy dejó de serlo tras un acoso mediático y político brutal, en el 81. Años después, algunos le recordaron como el mejor presidente de España. Era el señor Suárez. Hoy el señor Rajoy va a salir de la presidencia del Gobierno por la impostura de otra operación de acoso similar. Pero debe de hacerlo con la cabeza muy alta, y lo va a hacer con la cabeza muy alta. Es un gran presidente, una persona honrada y honesta, un político que siempre ha estado al servicio de los demás. A usted, señor presidente, que me está escuchando y lo sé, no le van a echar los españoles. Le van a echar los que perdieron las elecciones en el año 11, en el año 15 y en el año 16. Esos son los que les van a echar. Gladstone decía, señorías, que la política es el mejor camino para servir a la humanidad. Yo, después de ver lo que he visto aquí en el día de ayer y esta mañana,
lo pongo en duda. Perdóneme, señor Sánchez. Hoy ustedes van a escribir una historia de vergüenza, en mi opinión, porque no todo vale en política. Un presidente, usted, que huyó de este Parlamento, que abandonó a su grupo parlamentario, que hoy ni tan siquiera es diputado. Es la primera vez en la historia de este país que va a haber un presidente que no es diputado. Y esto, señorías, me parece significativo, porque abre una nueva etapa en la democracia de este país. Abre una nueva etapa según la cual todo vale para alcanzar el poder. No se respetan ni la democracia ni la opinión de los ciudadanos. No se respeta, señoría, ni el resultado de las urnas. Solo hemos caído en lo peor de una parte de la política que ya hemos visto lo que ha resultado o de lo que ha resultado en algunos ayuntamientos y comunidades autónomas. Pactos en los despachos para intentar usurpar o alterar el sentido de la democracia. Pactos oscuros que usted hoy no se atreve a desvelar. Y esto, señoría, le convierten a usted en un presidente en duda y en un presidente con muchas incógnitas y, además, que ha llegado al poder a través de un procedimiento enormemente tramposo. Lo siento mucho, señor Sánchez, no cuente con mi grupo parlamentario para ayudarle a usted en esta travesía y ya le digo que seguiremos aquí, viéndonos. Usted desde donde esté y nosotros con 137 escaños aquí en la Cámara y mayoría absoluta en el Senado. Muchas gracias. Concluye Rafael Hernando con ese mensaje. Seguiremos viéndonos, ustedes de donde esté y nosotros con los 137 escaños y la mayoría absoluta en el Senado. Y la mesa. Diana. Sí, ha sacado músculo el portavoz del Partido Popular haciendo gala de sus 134 diputados frente a los 84 con los que va a gobernar el Partido Socialista, aunque lo previsible es que hoy sume el sí de 180 diputados en total. Recordemos que necesita de la mayoría absoluta de la Cámara para salir investido presidente. Esos son 176 síes. Parece que va a conseguir un pequeño margen más de 4 parlamentarios más. En primer lugar, al Grupo Parlamentario Popular y posteriormente al conjunto de la Cámara, al Grupo Parlamentario Popular, para hacer la misma reflexión que les he hecho en el día de ayer y le he hecho previamente al señor Hernando en mi primera intervención. Creo que sería importante que ustedes reflexionaran sobre lo que ha ocurrido. Creo que sería importante que ustedes reflexionaran de cómo han sido víctimas de su propia estrategia, primero en la oposición y luego desde el Gobierno. Creo que deberían ustedes reflexionar como partido de Gobierno y asumir su responsabilidad de que no pueden poner ni en cuestión las certezas que existen en nuestra economía, las certezas de la fortaleza de la democracia, que hoy ha vuelto a dar un ejemplo asumiendo la Cámara la responsabilidad política que el Gobierno de España no ha asumido en forma de dimisión. Y creo, además, que ustedes deberían también asumir y reflexionar de nuevo sobre la cuestión territorial. Miren, el problema es que ustedes desde la oposición utilizaron Cataluña, también utilizaron el País Vasco de otra manera, pero han utilizado el País Vasco, han utilizado Cataluña, diciendo que querían gobernar España con Cataluña dentro, pero no escuchando a Cataluña. Y yo les digo, señorías del Grupo Parlamentario Popular, que este Gobierno quiere que Cataluña esté en España y escuchará a Cataluña. En segundo lugar, señor Hernando, yo, desde luego, aunque el Grupo Parlamentario Popular ahora mismo esté viviendo una situación complicada, difícil, yo, y créanme que se lo digo con total sinceridad, en todas aquellas cuestiones que tengan que ver con el Estado, con la convivencia constitucional, con el respeto a nuestra Constitución y también con la posición que debe manifestar el Gobierno de España en su defensa de los intereses generales en lo que es las instituciones comunitarias y la Unión Europea, yo siempre tenderé la mano
al principal grupo de la oposición, en este caso al Grupo Parlamentario Popular. Espero, señorías, que ustedes realicen la misma oposición que hizo el Grupo Parlamentario Socialista estando en la oposición. Y créame, al que va a dejar de ser presidente del Gobierno, al señor Rajoy, lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy, le deseo en lo mejor, en lo personal, lo mejor. En lo político, lógicamente pasa a ser expresidente del Gobierno. Sé que no está, pero me gustaría dirigirle simplemente unas palabras para decirle que cuenta con mi respeto como expresidente del Gobierno de España. Y finalmente a la Cámara. Creo que se abre un nuevo tiempo en la política española. Creo que tenemos una oportunidad digna de poder explorar. Un momento, señor, un segundo. Silencio, señorías, por favor. Adelante. Y tiendo la mano a todos los grupos parlamentarios, agradeciendo una vez más a los grupos parlamentarios que han apoyado esta moción de censura, para abrir este nuevo tiempo, y espero que estemos todos a la altura de las responsabilidades que tenemos por delante, por el bien de nuestro país. Gracias, señora presidenta. Gracias, señores diputados. Pedro Sánchez, que recibe ahora el aplauso del Grupo Parlamentario Socialista, que se ha dirigido al presidente que no estaba en el Congreso, pero vemos ahora la llegada. Esa imagen que veis es la del coche oficial de Mariano Rajoy, que está en este momento entrando en el patio del Congreso de los Diputados. Y ahí veis la llegada de Mariano Rajoy, que no sé si quiere apurar el momento para hacer una última intervención. Sabéis que podría hacerlo en cualquier momento. El presidente del Gobierno, que todavía lo es, puede intervenir en este... podría hacerlo, Diana, en este momento, y si no, quedará suspendida la sesión hasta las 11 que se produce la votación. Rafael Hernando. Está pidiendo intervenir Rafael Hernando. Muchas gracias. ¿La oposición, señor Rajoy? Entra en el hemiciclo. Entra en el hemiciclo en este momento el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pues ha entrado justo el presidente del Gobierno ahora. No sabemos si va a querer intervenir. Suponemos que todavía tiene tiempo, porque si recibe ahora la ovación de su grupo, Ana Pastor sigue en la tribuna. Todavía no se ha levantado la sesión, mejor dicho, se ha interrumpido la sesión. Ahora lo siguiente que va a ocurrir es que Pastor nos dirá qué receso hace antes de la votación. O sea que entendemos que sí, que si Rajoy quiere intervenir, la presidenta le va a dar la palabra. Podría hacerlo. Y ovación, ahí lo veis, del Grupo Popular. Sí, están puestos en pie algunos de sus ministros y también parte de la bancada, que ahora sí corresponde. Todos se levantan para saludar y ovacionar al todavía y por unos minutos presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha vuelto a su escaño, que recordemos abandonó ayer cuando finalizó su cara a cara con el candidato Pedro Sánchez. Eso finalizó la primera parte de la sesión. Hemos visto esa imagen, Diana ha pedido la palabra a la presidenta del Congreso, le ha hecho un gesto a Mariano Rajoy, con lo cual entendemos que finalmente hará uso de esa posibilidad que tiene de intervenir en cualquier momento hasta la votación. Efectivamente. Para responder al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que hoy gana la democracia. Muchas gracias. Ha intervenido fugazmente Pedro Sánchez. Presidente. Ahora sí habla Rajoy. Sube además a la tribuna, renuncia a hacerlo desde su escaño, sube a la tribuna, suponemos que a lanzar su mensaje de despedida. Vamos a escuchar a Mariano Rajoy. Última intervención de Mariano Rajoy, todavía como presidente del Gobierno. Vamos a escucharle a las 10:25 de la mañana. Silencio, por favor, silencio. Señoras y señores diputados, seré muy breve. A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle. Será esta Cámara quien tome la decisión y a todos nos corresponde acatar el mandato de la soberanía popular aquí representada. Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben, no puedo compartir lo que se ha hecho. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré.
Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Se lo deseo por el bien de España. Señorías, creo que he cumplido con el mandato fundamental de la política, que es mejorar la vida de las personas. Si alguien se ha sentido en esta Cámara o fuera de ella ofendido o perjudicado, le pido disculpas. Gracias a todos y de manera muy especial a mi partido, sin el cual nada hubiera sido posible. Gracias a todos los... Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias. Brevísima intervención de Mariano Rajoy, que ha aprovechado esa capacidad que tiene de intervenir en cualquier momento del debate, Diana, para agradecer especialmente a su partido, desearle suerte al siguiente, a Pedro Sánchez, y pedir disculpas si alguien se ha sentido ofendido por su labor como presidente del Gobierno. Por los pelos, decía, ha llegado Mariano Rajoy a tiempo de intervenir y de cerrar este debate de la moción de censura. Llevaba un folio, hemos podido ver desde nuestra posición con unas cuantas frases anotadas a mano. Rajoy ha felicitado a Pedro Sánchez, ha dicho que ha sido un honor ser presidente del Gobierno y también un honor dejar una España mejor que la que se encontró. Es lo mismo que le ha deseado por el bien de España a su sustituto. Como se había anunciado previamente, se suspende la sesión y habrá votación a las 11 horas, 11:01. Muchas gracias.